Hola jóvenes, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una clase más de la asignatura de motivación. Esta semana de festejos patrios vamos a continuar revisando algunos temas importantes que se van hilando poco a poco a partir de los conceptos que hemos visto en semanas anteriores. Y un tema que va mucho de la mano con lo que hemos visto del desarrollo integral, de las teorías de desarrollo y demás, finalmente tiene una consecuencia en la conducta del ser humano. Es decir, ya las semanas pasadas estuvimos viendo algunas teorías, algunas formas de interpretar el desarrollo humano y tarde o temprano algún fracaso en las etapas que ya exploramos van a tener un efecto en la autoestima del sujeto y el autoconcepto. Autoestima y autoconcepto no es lo mismo, un poquito más adelante se los explico, pero sin duda son elementos que tienen una importancia eh, determinante en las conductas y en la forma que un individuo se va a terminar de desenvolver, sobre todo en su vida adulta. Una persona con una baja autoestima o con un bajo autoconcepto probablemente no va a poder alcanzar sus metas o sus planes de vida. Considero que esta clase es de mucho interés, así que los invito a que me acompañen. Bien, realidad contra distorsión. En pantalla tienen ustedes una imagen que es muy popular, circula con mucha frecuencia en las redes sociales, se puede hallar fácilmente en el internet, es la famosa fotografía del caballo atado a una silla. Esta foto la podemos ver convertida en memes o como un ejemplo de superación personal, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a pedir que por unos segundos observen la fotografía y ahí en esos lugares rápidamente hagan una reflexión sobre qué significa esta fotografía, qué emociones les presenta o qué pensamientos les presenta esta fotografía a cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Bien, probablemente mientras ustedes estuvieron viendo esta fotografía, pues muchos pensamientos los asaltaron, pensamientos que tienen que ver con pues, qué caballo tan tonto o pobrecito, no lo sé. Finalmente, cuando nosotros interpretamos una imagen, que desconocemos cuál es el contexto, pues nos surgen pensamientos que la mayoría de las veces son pensamientos distorsionados, ¿no? Cuando analizamos esta fotografía en los contextos de las imágenes creadas para superación personal y demás, pues podemos decir que la silla representa el miedo, o que el caballo tiene desconfianza, o que la silla le representa al caballo un obstáculo, o que el caballo tiene un bloqueo mental, o que el caballo se siente atado, o que el caballo no escapa por miedo a la presión social, dependiendo de la interpretación que hagamos de la imagen. Pero es muy importante que entendamos que nosotros no podemos juzgar al caballo si no somos el caballo. Nosotros desde lejos podemos decir, ay, pobrecito caballo, oh, qué caballo tan tonto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros no percibimos la realidad de la misma forma que él la percibe. Voy a ponerles otro ejemplo, el contexto actual de la pandemia. Finalmente, la situación, el evento es que hay una pandemia a nivel mundial, pero cada uno de nosotros la percibimos de manera distinta. Habrá quien la esté percibiendo de una manera muy dolorosa porque ya se dio cuenta de que la enfermedad existe, porque ya se contagió, porque ya perdió un familiar, porque ya perdió el trabajo. Entonces es una forma muy dramática de vivir esa realidad. Mientras que habrá otros que digan, no, pues eso no sirve, y se salen a la calle, y están en fiestas, los famosos covidiotas, ¿no? Como les han llamado ahora en las redes sociales. Y habrá quienes dirán bueno, pues es una oportunidad para pasar más tiempo en mi casa, para eh, eh, conocer mejor a mi pareja, conocer mejor a mi familia, disfrutar mi hogar. Entonces, cada uno de nosotros entendemos que el hecho es, digamos,
la situación, el contexto, es la pandemia, pero cada uno de nosotros la identificamos de manera distinta. Lo mismo pasa con la imagen del caballo. No podemos juzgar al caballo si no somos el caballo. No puedo juzgar al vecino de enfrente porque está haciendo fiesta y en mi casa se murió alguien de COVID, porque finalmente él está viviendo la realidad de otra forma. ¿De acuerdo? Entonces, bien importante que entendamos que la realidad es un constructo subjetivo y que la mayoría de las veces la percepción que nosotros tenemos de la realidad es una percepción distorsionada si no tenemos elementos de contexto, es decir, elementos que nos aseguren que lo que estamos viviendo es real, es racional, ¿de acuerdo? Una vez explicado lo anterior, es hora de que hablemos de autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima, como dice ahí el gráfico, es un conjunto de experiencias, de percepciones, de imágenes, de creencias, de pensamientos, de juicios de valor, de juicios sociales, de afectos y emociones, que finalmente nos van a dar una idea de quiénes somos y cómo somos. Es decir, es una interpretación que hacemos sobre nosotros mismos. La autoestima entonces requiere que tarde o temprano hagamos una sumatoria de todos estos elementos y realicemos un juicio de valor, es decir, ¿me gusto o no me gusto? ¿Me quiero o no me quiero? ¿Estoy satisfecho o no estoy satisfecho con quién soy? Es muy importante que retomemos el concepto de la imagen anterior. ¿Por qué? Porque muchos de estos pensamientos, creencias, ideas y demás pueden ser elementos distorsionados. Ojo, entonces es muy importante hacer la aclaración que la mayoría de las veces el concepto de autoestima es un constructo subjetivo. ¿Por qué? Porque finalmente estas creencias, estas ideas, estos pensamientos pueden estar distorsionados como lo vimos en la imagen del caballo. Recuerden lo que les platicaba yo, cada uno de nosotros vivimos una realidad distinta. Entonces es bien importante que hagamos o que tengamos bien claro que la autoestima siempre o la mayoría de las veces va a ser subjetiva. En ocasiones podemos experimentar una autoestima objetiva, pero esto es cuando ya tenemos los elementos suficientes de raciocinio, es decir, que somos analíticos y no exageramos en los bordes, porque recuerden que hay dos tipos de autoestima. La autoestima alta, que es cuando alguien se cree todo lo que dicen de él y se cree superior a todo mundo, o que no tiene vergüenza, o que no tiene freno en las actitudes que tiene, pues finalmente estamos hablando de alguien que tiene una autoestima muy alta, ¿no? Por ejemplo, luego en la calle he escuchado a las mujeres decir, oye, ¿ya viste a esa chava? Trae la autoestima muy alta porque ve qué vestido trae y ve el cuerpo que tiene, ¿no? Entonces, evidentemente la chica de la que están hablando, pues no le interesan las críticas o no le interesa verse mal desde la perspectiva de otra persona. Eso es cuando tienen la autoestima alta. Y cuando tienes la autoestima baja, pues es cuando te sientes como ratón, como cucaracha, como que tú no perteneces a algún lado, como que te sientes imposibilitado de destacar, etcétera, etcétera. Es muy importante que entendamos que la autoestima en sí no es innata, no es una cara, tú no naces con autoestima alta o con autoestima baja. Es ahí donde entra en juego lo que yo les platicaba la semana pasada del desarrollo humano integral acerca de lo social y de lo psicológico. En este caso, en el caso de la autoestima, lo social va a empezar a empujar a lo psicológico. ¿Por qué? Como dice ahí, la autoestima no es innata, es algo que nos van inculcando a partir de las idiosincrasias, de las creencias de nuestra comunidad, de nuestras tradiciones, de nuestros valores. Un valor que en lo personal yo considero que está sobrevaluado, valga la expresión, es el de la humildad. Desde pequeños siempre nos instruyen nuestros papás, nuestra familia, que no es bueno presumir, que no es bueno halagarse a sí mismo. Dice la frase que el halago en boca propia es vituperio. Finalmente, a la gente no le gusta que alguien que es exitoso o que ha tenido éxito en algo, pues a la gente no le gusta que le restregues ese éxito en la cara, que le presumas. Y esto, pues a la larga,
te va haciendo pues como que más reservado, como que a lo mejor tienes ganas de presumir a dónde fuiste o la calificación que sacaste, pero como ya te fueron inculcando que eso está mal, que eso no es un valor, que no corresponde con la humildad, pues tarde o temprano te vas haciendo retraído y tarde o temprano a lo mejor tu autoestima se va viendo deteriorada. ¿Por qué? Porque no te dejan hablar de ti mismo. Y es bien importante, ojo, es bien importante. ¿Por qué? Porque le estás otorgando a un tercero la capacidad de juzgarte. Ojo, porque de repente dices, no, 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 tú no presumas, mejor que un tercero hable bien de ti. Tú jamás hables bien de ti mismo. Y esto no necesariamente debe de ser cierto. Las personas que son exitosas, las personas que hasta cierto punto son arrogantes y que en muchas ocasiones nos caen gordos porque son arrogantes. Ustedes, por ejemplo, vean a Donald Trump cómo habla, independientemente si nos cae bien o mal, o si no quiere a los mexicanos o lo que sea, véanlo cómo habla. Y es un tipo arrogante porque sabe que es un tipo exitoso y ya no se detiene a pensar qué es lo que me está socialmente retrayendo, o que no me interesa lo que piensen los hombres mexicanos de mí o las mujeres negras. Finalmente, bueno, ahorita a lo mejor sí le interesa porque está en campaña, pero digamos que en su forma natural de ser ya no se ve afectado por cuestiones sociales. ¿Por qué? Porque él, a partir de esta arrogancia que construyó a partir de sus éxitos en los negocios, de que hizo mucho dinero, de que avanzó en la política, etcétera, etcétera, pues finalmente tiene su autoestima muy alta, ¿no? De la misma forma opera la autoestima baja, que cuando te empiezan a decir es que tú eres feo, es que tú eres tonto. Muchas veces las mamás, en un afán de educar de la misma manera a sus hijos, cometen este error, ¿no? De decir, no, es que tú eres tontito porque no eres como tu hermana, que ella sí saca 10. O no, no, tú cállate porque eres mujer, etcétera, etcétera. Finalmente, eso también, que es un constructo social, va afectando el constructo psicológico. Por eso es bien importante que sepan que la autoestima se va construyendo a partir de nuestras propias experiencias. Por eso yo les digo que es mejor, aunque le caiga uno gordo a la gente, aunque sienta uno que no se debe de menospreciar a nadie, digo, no es lo mismo ser, tener la autoestima alta que ser arrogante, mala fe, ¿no? Finalmente lo que nosotros buscamos pues, es sentirnos bien con nosotros mismos y que las opiniones de terceros pues no nos importen o no nos afecten como debieran. Como también la falsa humildad es algo que yo también critico, ¿no? La falsa humildad es como, por ejemplo, en una ocasión estaba yo viendo una entrevista que le hicieron a Vicente Fernández, ¿no? Ya saben, el cantante de música vernácula. Y de repente, pues el tipo tiene un rancho ahí con miles de hectáreas y cientos de caballos y cabezas de ganado. Y él agarra y cuando lo entrevistan, ay, oiga, oiga Vicente Fernández, pues, ¿cómo está aquí su casa? Ay, pues aquí su humilde jacalito, ¿no? Pues ahí se está burlando de que su casa es humilde cuando realmente es digna de un jeque árabe, ¿no? Entonces, es muy importante no irse a los extremos, ni que tu arrogancia sea extrema, que sí termines por ser petulante y que también tu humildad no sea falsa. Pero es bien importante que entendamos que la autoestima, para retomar el tema, no es innata, no nacimos con ella, la vamos construyendo a partir de nuestras propias experiencias y que la mayoría de las veces es subjetiva, ¿de acuerdo? Y como les he estado platicando, pues sí, de hecho la autoestima se desarrolla a lo largo de la vida, a partir de las experiencias. Muy importante entonces siempre empezar a construir autoestimas fuertes, no exageradas, sino fuertes, sino realistas en los primeros años de la vida, porque si no lo hacemos en esta etapa, consecuentemente ya cuando estamos hablando con adolescentes o con adultos o adultos mayores ya es muy complicado hacer cambios en la autoestima. Entonces, esto es algo que desde pequeños debemos de trabajar, ¿de acuerdo? Lo interesante de esto es que sí la podemos modificar si contamos con los recursos adecuados. ¿Y cuáles son los recursos adecuados? Pues las realidades de contexto. Finalmente, lo que nosotros buscamos es no tener pensamientos distorsionados como el caballo, sino tener pensamientos realistas. ¿Y cómo se hace esto? Como les decía yo, por los contextos.
Ahora bien, ¿cómo podemos calificar la autoestima? La podemos hacer a partir de tres niveles. El primero, que es el que ya explicábamos en la diapositiva anterior, que es el cognitivo, es el que está formado a base de pensamientos, a base de ideas, de creencias, de algunas experiencias que hayamos tenido en la vida. Y esto finalmente me da una solución o me da una sumatoria que es mi autoestima a nivel de lo que yo pienso. Después está el nivel afectivo, que también lo explicaba yo a detalle en la diapositiva anterior. ¿Cuál es el nivel afectivo? Pues es la sumatoria que yo hago de todos estos pensamientos. Es la satisfacción o no de las experiencias e ideas y creencias que he ido acumulando en mi mente y finalmente hago la evaluación de me gusto o no me gusto. Finalmente esto es lo que yo siento. Y por último, y esto es bien importante, la conductual, porque a partir de lo que yo pienso y lo que yo siento, pues voy a actuar en consecuencia. Es decir, si alguien que se siente poquito y que además de que se siente poquito, se siente devaluado y no está a gusto con esta forma de ser y de interpretarse a sí mismo, pues lo más probable es que las conductas que tenga van a ser conductas autodestructivas. No salir a las fiestas, no divertirse, fumar, tomar, es decir, va el conjunto de ideas de lo que pienso, cómo lo interpreto, se genera a lo que siento, tarde o temprano va a tener una salida, que es lo que hago. Se los voy a explicar la diapositiva que sigue con un poquito de mayor detenimiento. Pero estos son los tres niveles: cognitivo, afectivo y conductual. ¿De acuerdo? Para poder entender el concepto que manejamos en la diapositiva anterior, los tres niveles de la autoestima, ahora les voy a presentar un modelo que está emanado directamente de las terapias psicológicas, en concreto de una que se llama terapia racional emotiva conductual. Este modelo se utiliza en los consultorios para ayudar a los pacientes a eliminar ciertas conductas o situaciones que no les gustan en sí mismo. Este modelo se los voy a intentar explicar, o se los voy a explicar, mejor dicho, a partir de un ejemplo. Bien, el ejemplo es el siguiente, presten mucha atención. Tenemos a una mamá que lleva a su hijo al mercado. En el mercado, el niño le pide a su mamá que le compre una paleta y la señora se niega rotundamente y por lo tanto el niño pues termina por hacer un berrinche de aquellos, ¿no? Ya saben, cuando seguramente les ha tocado ver a un niño haciendo un espectáculo de estos en el supermercado o en el mercado donde hacen un berrinche, pero de aquellos y se tiran al suelo y se revuelcan y demás. Bueno, pues esa es la situación. El modelo ABC está diseñado para ir analizando las situaciones paso por paso. Es A, que lo vamos a manejar como situación, aunque la A significa acontecimiento. B, que en inglés significa belief, pero pues ya en la traducción no queda muy bien, pero lo vamos a dejar como cómo interpreto los pensamientos. Y la C, cuáles son las consecuencias de dichos pensamientos. Entonces vamos a analizar toda esta historia de la mamá y del niño paso por paso. En el paso número A, en el paso A, tenemos la situación. ¿Y cuál es la situación? Pues que mamá se niega completamente a comprar una paleta. Entonces esto le genera al niño un pensamiento. Y el pensamiento es, mi mamá no me quiere. Y por lo tanto la consecuencia pues es el berrinche que a todo mundo incomoda. Y las consecuencias se dividen en dos. En las consecuencias emocionales, que es me siento mal porque mi mamá no me quiere porque no me compró la paleta, y la consecuencia conductual, que pues es el berrinche per se. Entonces, ¿qué es lo que hacen los psicólogos? Los psicólogos se centran en el pensamiento. ¿Se acuerdan lo que platicábamos hace rato acerca del caballo y de la silla? De que muchas de las percepciones son distorsionadas. Pues utilizando este esquema, la mayoría de las veces nuestro primer pensamiento es un pensamiento distorsionado. Es un pensamiento poco realista. ¿Cuál es el pensamiento distorsionado? Pues mi mamá no me quiere. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar cambiar el pensamiento distorsionado por un pensamiento realista. ¿Cuál sería el pensamiento realista? Pues hay que regresar al punto A y hay que platicar con mamá. Mamá, ¿por qué no me compraste la paleta? Y entonces la mamá te va a decir, en un mundo ideal, claro, ¿verdad? No te compré la paleta porque acuérdate que la semana pasada te empezó a doler la garganta.
Y entonces si yo te compro la paleta que es de hielo, te vas a enfermar más de la garganta y entonces te vas a enfermar y te voy a tener que inyectar y eso no te va a gustar a ti y tampoco me va a gustar a mí. Y entonces, finalmente, ese es un pensamiento más realista. No te compré la paleta porque no te quiera, sino al contrario, porque te quiero. Entonces, lo que este modelo intenta explicar es que a partir de atacar los pensamientos distorsionados que en todo momento nos asaltan, si nosotros cambiamos el pensamiento, entonces por consecuencia, que es el punto C, van a cambiar mis emociones y mis conductas. Entonces replanteemos el ejemplo de una vez más. La situación fue que mamá no compró paleta y el niño se quedó sin su paleta. Pero como ya cambiamos el pensamiento distorsionado, que es mi mamá no me quiere por el de mi mamá sí me quiere, entonces las consecuencias son distintas. A nivel emocional, pues me siento bien porque sé que mi mamá se preocupa por mí. Y a nivel conductual, pues ya no hago un berrinche, al contrario, voy a portarme bien porque sé que mi mamá está haciendo un esfuerzo por cuidarme. Es así como funciona este método. ¿Qué afectación tiene directamente con la autoestima? Pues que la mayoría de las veces nosotros nos quedamos en el punto de la autoestima, nos quedamos en el B, es decir, en los pensamientos distorsionados. Por eso yo les explicaba en diapositivas anteriores que es muy importante intentar ser objetivos con lo que nosotros estamos pensando, con las ideas que nosotros tenemos, porque en la medida que nosotros eliminemos lo distorsionado, vamos a tener mejores consecuencias emocionales y consecuencias conductuales. Ojo, esto no solamente funciona para la autoestima baja, que es lo que generalmente se trabaja más, sino que también funciona para la autoestima exageradamente alta, ¿no? Si nosotros, también los que son exageradamente optimistas, exageradamente con la autoestima alta, pues logran también tener consecuencias emocionales y conductuales equivocadas, ¿de acuerdo? Espero que esto haya quedado claro. Si no quedó claro, pues ahí échenme un mensaje en la plataforma y con gusto les hago la explicación adicional, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a platicar de autoconcepto, porque ya le dedicamos mayor parte de la clase a platicar acerca de la autoestima. Pero aunque suenen similares, autoconcepto y autoestima no es lo mismo, no son las mismas cosas. Ahora les explico las diferencias. El autoconcepto, como dice ahí, es básicamente el conjunto de ideas y creencias que constituyen la imagen mental que nosotros somos. Pero el autoconcepto se puede expresar, mientras que la autoestima no. ¿A qué me refiero? Las personas que batallan más con la autoestima no pueden expresar sus ideas. ¿Por qué? Porque acuérdense que la autoestima es subjetiva. El autoconcepto no necesariamente es subjetivo. El autoconcepto puede ser algo más objetivo y se puede expresar. Por ejemplo, alguien que explica su propio autoconcepto te va a decir, yo soy muy enojón, o yo soy muy alegre, o yo soy muy tardado, o yo soy muy rápido. Finalmente esto es una idea que tú tienes, pero que no te cuesta trabajo expresarla. Mientras que la autoestima, como es un comportamiento más alimentado de pensamientos distorsionados, y estos pensamientos distorsionados te generan una consecuencia emocional, una persona que tiene la autoestima baja no necesariamente va a tener facilidad para expresar su sentir. Oye, ¿qué tienes? No, nada. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no haces esto? No, estoy bien. O sea, finalmente la persona batalla más para expresar su sentir. El autoconcepto no, el autoconcepto pues dices lo que tú crees que eres y punto, ¿de acuerdo? El autoconcepto no apela a la moral, es decir, no se somete a un juicio de terceros ni un juicio propio. Simplemente pues lo dices tal como es, ¿de acuerdo? Entonces, pues soy enojón, ¿y qué? Así soy, y me aguantas. Mientras que la autoestima sí hace muchos juicios morales. Soy un perdedor, soy poca cosa, soy feo, soy tonto. Fíjense cómo hay un juicio moral, mientras que el autoconcepto no le preocupa mucho la moral, a la autoestima sí, ¿de acuerdo? Ahora bien, el autoconcepto es más fácil de modificar, es decir, como es más de carácter objetivo, si hay elementos que te permiten trabajar con él, si hay elementos que te permiten pues, hacer los cambios si es necesario. ¿Soy enojón? Sí, pero con una terapia de control de emociones, de control de enojo,
pues a lo mejor lo puedo yo cambiar. Mientras que con la autoestima, como es algo que está más enraizado y que es algo que venimos manejando desde nuestra infancia, pues es algo que requiere de mayor dedicación para intentarlo modificar. Entonces, esas son algunas de las similitudes. Bien, no solamente hay un tipo único de autoconcepto, existen varios tipos de autoconcepto porque finalmente nosotros nos vamos desenvolviendo en distintos contextos. Por ejemplo, está el autoconcepto laboral, que es el autoconcepto que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, cómo nos percibimos como trabajadores. Eres buen profesor, eres buen ingeniero, eres buen médico, eres buen psicólogo. Puedes desempeñarte tú en alguna labor, ¿no? Por ejemplo, yo como psicólogo, pues yo como psicólogo me considero buen psicólogo de adultos, pero si me pones a trabajar con un niño o con un adolescente, a lo mejor ya no, como no siento yo empatía o no siento conexión con los niños o con los adolescentes, pues a lo mejor mi labor o mi rendimiento ahí sí es distinto. Entonces yo mismo identifico mis fortalezas y debilidades como trabajador. ¿Cómo voy identificando esto? A partir de mis experiencias, de mis fracasos, de mis éxitos, de las cosas que he ido aprendiendo en el camino. Igual ustedes, a lo mejor ustedes ya como ingenieros, pues a lo mejor se van a sentir competentes en un área y no se van a sentir tan competentes en otra área. Pero finalmente no tienen ustedes problema con identificarlo y así expresarlo. A mí me llega alguien, un paciente con un niño, y amablemente le digo, sabes que yo con niños no trabajo porque no soy bueno trabajando con ellos. Y no tengo bronca con ellos. Y punto, no, esto no me genera a mí ningún conflicto porque finalmente yo ya aprendí a identificar lo que sí y lo que no funciona en mi ambiente laboral. ¿De acuerdo? También está el autoconcepto social, que es cómo te identificas tú a partir, o cuál es el lugar que crees que tú que tienes dentro de la sociedad, dentro de tu propio círculo social, dentro de tus relaciones sociales. Cada uno de nosotros podemos decir, no, pues yo soy muy ameno, yo soy más reservado, a mí sí me gusta ir a las fiestas, a mí no me gusta ir a las fiestas, y esto no nos debe generar conflicto alguno. Por ejemplo, aquí la diferencia del autoconcepto social y de la autoestima social es que, por ejemplo, a mí si me dicen, oye, vamos a una fiesta, y yo tranquilamente te digo no, porque no me gustan ir a las fiestas, yo no tengo problema en decírtelo. ¿Y por qué? Pues porque no me gusta la música, porque no bebo, porque no sé bailar y probablemente también te voy a decir porque no me gusta tal persona que va a ir. Pero no tengo problema con identificarlo. Y una persona que tiene problemas para identificar la autoestima social, pues te va a decir, no, no voy a la fiesta. Pero en el fondo se muere de ganas de ir. Pero no va porque se siente tímido, porque se siente feo, o porque se siente muy bueno para ir a esa fiesta, porque puede ser todo lo contrario, no puede ser alguien que dice, no, no voy a esa fiesta porque en esa fiesta no va la gente de la clase social con la que yo me identifico, o va gente muy tonta, o va gente que es del barrio y pues yo ya estoy arriba, ¿no? Entonces, la diferencia es finalmente en cómo encuentras tú el equilibrio entre el lugar que ocupas y el círculo que te rodea, ¿de acuerdo? Por supuesto que también hay un autoconcepto personal y emocional. Y finalmente, este es el equilibrio que vas a hacer tú acerca de qué lugar ocupas en tu entorno más cercano. Es decir, qué piensas tú de ti mismo y si tienes confianza en lo que vas a hacer o desconfianza en lo que vas a hacer. Finalmente, pues esto es una suma de tu personalidad como tal. Y hay gente, como les digo, pues ya se acepta. Yo soy enojón, yo soy tímido, yo soy introvertido, yo soy extrovertido y no tengo ningún problema en aceptar eso y en expresarlo, ¿de acuerdo? Acuérdense que el autoconcepto es un poquito más objetivo que la autoestima, ¿no? La autoestima a lo mejor todavía no sabes bien cómo eres, a lo mejor dices que eres tranquilo, pero a lo mejor ya con unas copas te despiertas, no lo sabes. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad de expresarlo, mientras que en el autoconcepto, pues ya sabes dónde estás parado y no tienes problemas con expresarlo. Y está también el autoconcepto familiar, que es pues cómo te percibes tú en tu lugar en la familia. Hay familias donde dices, pues me siento orgulloso de formar parte de esta familia, o no, mi familia me genera conflicto porque yo fui el único que estudié, o yo soy el único que se preocupa por mi mamá, pero finalmente identificas cuál es tu lugar en la familia y así lo manifiestas.
Es muy importante recordar que el autoconcepto siempre va a tener la capacidad de decir las cosas como son, es decir, te ubicas, estás consciente de lo que estás experimentando. Y por último está el autoconcepto global, que no es otra cosa que la sumatoria de estos autoconceptos que hemos venido platicando el día de hoy. Bueno, pues con esto me despido. Espero que si alguna cosa no quedó clara en esta explicación, porque sí los conceptos a veces son muy similares y se pueden confundir, pues me hagan saber sus dudas en la plataforma. Recuerden que una vez que hayan visto este video les voy a poner una pregunta detonadora y es necesario que participen en los foros de opinión que estoy colocando en la plataforma. En específico participen en el del grupo al que pertenecen, porque de repente si hay alguno que se me confunde por acá, lean bien la pregunta y lean bien las instrucciones para las participaciones. Con la subida de este video se cancelan las participaciones de la semana pasada, es decir, ya no voy a aceptar participaciones que tenían que ver con el video de la semana pasada. Pero bueno, finalmente les agradezco mucho su atención, espero que su semana vaya dándose con mucho éxito y espero verlos la próxima semana. Hasta entonces.